Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir nuevamente a esta nueva instancia del programa que estamos realizando. Ya llevamos, esta es la tercera charla. Estamos muy agradecidos de la participación de todos. Hay varias caras conocidas que se van repitiendo y vemos que hay harto interés en los temas que estamos tratando. El día de hoy vamos a ver temas de propiedad intelectual, un especialista de la empresa Covarrubias y compañía, que es una empresa que nos ha acompañado a nosotros en desarrollo de Market API Assessment, a varios de la Universidad de la USACH y otros tipos de clientes más privados también, y otras universidades, ¿ya? Antes que todo, voy a presentar a Gabriela Vargas, que es de la RIDEI, de la DGT, que va a dar una pequeña introducción, y después vamos a darle el pase a Matías Valenzuela, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Matías, gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Así que, Gabriel, buenos días. Buenos días, quería darle la bienvenida a todos. Como decía Jorge, yo soy de la Dirección de Gestión Tecnológica, soy abogado también, veo todos los temas de contrato, algunos investigadores ya han trabajado conmigo y básicamente mi función es velar por protección de la propiedad intelectual de la universidad y la gestión de los contratos para los distintos proyectos de investigación aplicada. Y por lo mismo, antes de la presentación de Matías, voy a hacer una breve exposición del reglamento de propiedad intelectual, que es con el que tenemos que trabajar y tenemos que respetar tanto funcionarios como académicos, y que se complementa con lo que va a después poner Matías. Bueno, el reglamento de propiedad intelectual es una bajada de las obligaciones que impone la ley de propiedad industrial, sobre todo en lo que es la repartición de beneficios. Este regula los derechos y obligaciones tanto de los investigadores como de la universidad respecto a las obras de la inteligencia humana, específicamente cuando estos son desarrollados dentro del ámbito universitario. El reglamento aplica tanto para investigadores, alumnos, funcionarios y la misma autoridad, que establece obligaciones de confidencialidad de parte de los investigadores, obligaciones de declarar las invenciones. Esto es muy importante. Dicha declaración después se va a reflejar en un documento de disclosure, lo cual se encuentra todo disponible en la página de la Dirección de Gestión Tecnológica, alternativas de explotación y comercialización, y la distribución de beneficios, que eso está entregado por ley a la universidad, y la universidad ha establecido que es un 50% para la universidad, un 50% para el grupo de investigación, que dentro de toda la universidad, en comparación con las otras universidades, es de los más altos de beneficios para los investigadores. Punto a destacar: bueno, la universidad es titular de la propiedad intelectual industrial de los descubrimientos e invención realizada en la institución por personal de la dependencia. Esto aplica para investigadores. En caso de alumnos, esto no es así. Y la administración, explotación, la administración, explotación y comercialización de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la Dirección de Gestión Tecnológica, cuyo cargo estará la evaluación técnica y económica de los bienes transferibles y negociación de contratos respectivos. Eso es lo que realiza básicamente nuestra unidad. Por eso, cuando hay elementos de investigación aplicada que conllevan sí o sí propiedad intelectual, se ve con nuestra unidad. Y esto es lo que les comentaba respecto a los beneficios económicos que se perciban producto de la explotación de los derechos. Se distribuirán con funcionarios creadores una vez descontados los gastos realizados. Y estos beneficios serán 50 para la universidad, 50 para grupo de investigación. El detalle de esta información la pueden revisar en nuestra página de internet, sobre todo en la sección documentos y procesos. Ahí se encuentran todos los reglamentos, no solo el de propiedad intelectual, y también una descripción de nuestros procesos. Dejo de compartir y le doy el pase a Matías Valenzuela, quien nos ha ayudado
Constantemente, por lo menos en lo que es la protección de invenciones y en la presentación de patentes. Nosotros llevamos años trabajando con Covarrubias en la protección de la propiedad intelectual de la universidad, así que por lo menos en la parte profesional tengo las mejores referencias. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de dar esta charla, a Jorge, líder del equipo de Matrix, por invitarme a participar, y a la DGT, como bien lo mencionaba Gabriel, ya llevamos hartos años trabajando juntos. Nosotros comenzamos a trabajar con la Universidad de Santiago en el año 2014 y le hemos redactado probablemente más de 30 patentes en este periodo desde que comenzamos a trabajar. Yo creo que con 30 me quedo abajo, no estoy seguro de los números, pero llevamos harto tiempo ayudándolo a proteger todas sus inversiones, y para nosotros es un gusto trabajar con una institución como la de ustedes. Así que voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación del día de hoy, que es la charla número 3 referente a la protección y estrategia de PI, particularmente sobre la protección de patentes de invenciones. Un segundo. No sé si pueden ver mi pantalla. Todavía no. Ahí está compartiendo. Un segundo. Bueno, por mientras les puedo comentar que Matías es bioquímico de profesión. Y se ha dedicado, bueno, no sé cuántos años ya en tema de propiedad intelectual, Matías. Sí, yo llevo, este va a ser mi 7º año trabajando en Covarrubias. Perfecto. Ya eres un abogado ya. Sí, no. Bueno, hay que estudiar hartos años para ser abogado, así que por ahora bioquímico, especialista en patentes, ya soy el jefe de departamento de patentes de Covarrubias. Así que, como les decía, muy encantado de participar en esta charla y ojalá puedan aprender un poquito de patente de inversión. Ahora sí creo que se ve la presentación, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, ok, entonces comenzamos. En primer lugar, le hago un breve resumen de lo que vamos a tratar de exponerle hoy día, partiendo por lo que es la investigación, el desarrollo, cómo comienzan las ideas hasta que se capitalizan en una patente y la final transferencia tecnológica, que eso conllevaría llevar un producto, un proceso al mercado. ¿Cómo podemos abordar cuando tenemos un nuevo producto, un proceso que es innovador? ¿Qué hacemos frente a él? Ya mencionarles también cuáles son los tipos de patentes que existen, ya que no hay un solo tipo de patente, hay distintas variedades. También mencionarles cuáles son los principales requisitos que debe reunir estos tipos de patentes de invención. También les vamos a mostrar el contenido de una patente, ¿ya? Para que más o menos aprendan y traten de descifrar dónde buscar la información, al igual que un paper. Me imagino que ustedes saben, tienen mucha experiencia leyendo papers y saben a qué parte específica de un paper ir cuando necesitan obtener información. Tratar de darles lo mismo para el tema de las patentes, que sepan dónde buscar eh, la información que ustedes necesitan. ¿Cuáles son las formas de tramitar, tanto en Chile como en el extranjero, alguna patente de inversión? Y finalizar con varios casos renombrados a nivel mundial, algunos bastante antiguos, algunos más recientes, relacionados a patentes, y que con el objetivo de demostrarles cuál es la utilidad y la importancia que generan las patentes de invención. Entonces, en primer lugar, como ustedes bien saben y han trabajado, me imagino que por muchos años, con temas de innovación y desarrollo, todo parte con una estrategia de I+D, hacer un brainstorming de todas las ideas, lo que ustedes quieren trabajar. Dentro de esa idea, cuando llegan a algún punto y dicen, mira, esto tiene alguna potencialidad, deberíamos estudiarlo, se realiza, ¿no es cierto?, la vigilancia tecnológica, se hace algún tipo de informe de búsqueda preliminar con el objetivo de ver si es que existen algunas universidades u otros equipos de laboratorios que trabajen en lo mismo, con el objetivo de ver si esto podría ser innovador o no. Posteriormente, realizado este informe y teniendo una visión general de cuál es la tecnología, se
estructura y se redacta el proyecto de I+D, se presenta ante alguna entidad, ¿no es cierto?, ya sea Fondesit, CONICIT, la Corfo, en el caso de la empresa. Se redacta el proyecto, se presenta, nos va bien con el proyecto, y a partir de ahí ya nace el desarrollo de nuevos productos, de nuevos procesos, aplicaciones de productos que ya existían, etcétera. Ya lo que nos permite finalmente, ojalá, proteger esta propiedad intelectual que se va generando a través de estos proyectos, que nació a partir de una idea, ¿cierto? Todo nace a partir de una idea, se construye, se llega a un producto, se trata de proteger ese producto de alguna forma, que ya les voy a mencionar cómo, y una vez que se protege esto, la idea es introducirlo al mercado, que tenga algún valor comercial, que esto se licencie o se venda a otra compañía. ¿Ya? Entonces, todo esto en el fondo viene siendo un ciclo. Una vez que termina y se introduce en el mercado, los investigadores y las universidades tratan siempre de seguir manteniendo constantemente este flujo. Si ya tenemos un proyecto, si ya tenemos un producto patentado, lo ideal es tratar, seguirlo trabajando, ver si es que salen la patente 2, la patente 3, que están relacionadas a este producto y que son lo que hacen también las grandes compañías que están constantemente patentando. Nosotros representamos a varias empresas farmacéuticas, somos los representantes, por ejemplo, de Novartis en Chile, y ellos presentan, no sé, patentes para una droga puntual, tienen 5 patentes relacionadas, no sé, al método de purificación, a la aplicación, al nuevo uso, etcétera. Entonces hay que estar constantemente pensando qué es lo que podemos proteger y no. Entonces, cuando llegamos a ya un producto definido, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos un nuevo desarrollo tecnológico? Entonces, aquí hay una bifurcación si es que esto puede ser patentado y, por el contrario, no puede ser patentado. ¿Cómo podemos saber esto? Lo ideal es realizar un informe de búsqueda en el estado de la técnica. Ya cuando ustedes llegan con el proyecto armado y le dicen a la DGT, ¿sabes qué? Queremos ver si esto tiene una potencial protección mediante patente o los otros tipos de invenciones que existen. Siempre es lo recomendable hacer una búsqueda en el estado del arte, porque de esta forma les va a permitir a ustedes saber si es que esto existe o no. Entonces, puede darse el caso de que alguien ya lo haya creado y esto esté en el mercado, esté en algún paper o esté en otra patente, o puede darse que esto sea totalmente innovador y por tanto podemos patentarlo. Entonces, haciendo esta búsqueda del estado del arte nos va a permitir definir si esto no puede ser patentado, y aquí hay que tener mucho ojo y cuidado cuando en este informe de búsqueda se dice no patentar, porque podríamos enfrentarnos frente a una potencial infracción a patentes de terceros. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en Chile, llegan a un producto y este producto ya fue patentado por otra empresa y esa patente se encuentra vigente en el país donde ustedes están, en el fondo, tratando de comercializar ese producto, podrían enfrentarse a una infracción contra estas patentes, ¿ya? Por el contrario, también puede darse la posibilidad de que esto no sea patentable, pero porque existen patentes vigentes en otras partes del mundo. ¿Ya? Como ya les voy a mencionar, las patentes son derechos territoriales, por tanto, si una patente se presentó en Estados Unidos, pero no en Chile, el titular de esa patente no tiene ningún derecho en nuestro país. Por tanto, si bien no se va a poder patentar, no habría riesgo de infracción de terceros porque esa patente no va a haber sido presentada en Chile. También puede darse el segundo caso de que existan en Chile patentes caducadas, pongo el caso de Chile porque por supuesto estamos en este país, puede darse el caso de que haya una patente que ya haya caducado, ¿ya? Por tanto, cuando una patente caduca, las patentes tienen una vigencia en el tiempo. Cuando su vigencia termina, esto pasa a ser de dominio público, entonces cualquier tercero puede hacer uso de esta tecnología. Entonces puede darse el caso también de que el producto ya haya sido inventado, pero ya sea de dominio público, por tanto no habría riesgo de infringir una patente de nadie. Y los otros son documentos no patentes, como por ejemplo los papers, los congresos, alguna publicación que se haya realizado, una entrevista en el diario, etcétera. Eso ya no nos genera mucho inconveniente de infringir o no una patente de terceros, pero no podría ser patentado porque ya alguien lo inventó y está debidamente reportado. Entonces estos serían los potenciales supuestos en caso de que no se pueda patentar, y hay que tener sobre todo mucho ojo cuando hay una patente vigente, ya que se asemeje a un determinado producto, proceso de lo que ustedes estén haciendo. ¿Ya? Por otro punto está, ¿qué pasa si
patentamos, cuál es la ventaja que genera una patente de invención, y la verdad es que son bastantes. Hay muchas ventajas de patentar, ya que en primer lugar, esto genera un derecho real de dominio que conlleva a un monopolio que es exclusivo y excluyente. Es decir, si ustedes investigadores trabajan en la Universidad de Santiago, llegan a una potencial patente y la protegen, como bien lo mencionaba Gabriel al principio, la titularidad va a ser de la universidad. Entonces la universidad va a tener este derecho y va a tener este monopolio de poder demandar a cualquier tercero que esté infringiendo esta patente de invención. ¿Ya? Ese es un punto bastante importante. ¿Ya? También hay que considerar, como le mencioné previamente, que las patentes tienen una vigencia tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo porque tienen un promedio de vida de aproximadamente 20 años, ¿ya? Y espacial porque, como les comentaba también, tienen que ser presentadas territorialmente. Ya, es decir, si nosotros presentamos una patente en Chile y además quieren protegerla en Estados Unidos y en Europa, hay que ir y presentarla en esos países. ¿Ya? Si no se realiza eso, en el fondo, ¿qué harían con la protección solamente en el país donde se presentó la solicitud de patente de invención? ¿Ya? Además, este tipo de derechos son no renovables, a diferencia de las marcas comerciales, que me imagino que no sé si lo habrán tratado ya o lo van a tratar, pero las marcas comerciales se van renovando en el tiempo cada 10 años. Las patentes de invención no. Una vez que finaliza este periodo de 20 años, la patente pasa a ser de dominio público, ¿ya? Y cualquier tercero puede hacer uso de esa tecnología. ¿Ya? Y también las ventajas que genera una patente de invención es que esto puede ser transmitida, transferida, se puede licenciar a un tercero, se puede entregar como prenda. Entonces, en el fondo, es un derecho de propiedad, al igual que una casa. Ustedes pueden hacer lo que quieran con ella, arrendarla o venderla, subarrendarla, etcétera. ¿Ya? Y también genera un valor económico para la compañía, como les voy a mencionar al final de esta presentación con algunos ejemplos bastante relevantes y que involucran millones y billones de dólares. Perfecto. Matías, una consulta. El doctor Jorge Rojas pregunta, ¿cómo funciona en Chile la excepción de investigación para las universidades? ¿Se pueden excusar de responsabilidad al infringir una patente por estar haciendo investigación? Sí, sí, sí. La verdad es que la infracción y sobre todo hay un nuevo proyecto de ley que ya fue aprobado y estamos esperando a que se publique el reglamento. Ese ya se establecía de antes, pero este nuevo proyecto de ley lo viene a reforzar. Y es básicamente que dice que eh, hay infracción siempre y cuando el producto sea comercializado, es decir, que tenga un fin comercial detrás. Lo que sea toda investigación y desarrollo, eso no infringe una patente porque en el fondo ustedes están investigando algo, no lo están comercializando en el mercado. Entonces, siempre y cuando esto no sea comercializado, no hay una infracción, ¿ya? En la ley original, en su artículo original, no especificaba qué pasaba con el tema de investigación, pero este nuevo proyecto de ley va a actualizar ese artículo y lo va a reforzar en el fondo, mencionando que cuando hay investigación no hay una infracción. Ya, básicamente lo que hicieron fue reforzar para que todos se queden, por supuesto, tranquilos respecto a la investigación y el desarrollo. Así que no hay que preocuparse en ese sentido, a menos que lo comercialicen. ¿Ya? Entonces pasamos al siguiente punto para explicarles cuáles son los tipos de patentes que existen. En Chile tenemos 4 tipos, ya en el mundo son en general 3 o 2, va a depender de cada jurisdicción el tipo de patentes que ellos consideren. Y la primera de ellas, la más importante, es la patente de invención, ya que ya les voy a explicar en qué consiste. Ya está también el modelo de utilidad, que también lo voy a explicar, el diseño industrial y el dibujo industrial. ¿Ya? Si seguimos a la patente de invención, ¿ya? Mencionarles que este tipo de derecho, la patente de invención es la que otorga la protección más amplia, ¿ya? Porque en general, en promedio en el mundo, otorgan 20 años una patente desde su fecha de presentación hasta la fecha de expiración de esta patente va a tener una vigencia de 20 años, ¿ya? Es la más amplia porque tú puedes proteger un producto, un proceso, un método, el uso, la aplicación o todo en una misma patente. Por ejemplo, acá tenemos una figura de una estructura química, ya que se define por radicales. Entonces, si se otorga, por ejemplo, se puede proteger la estructura química si es que es novedosa,
Se puede proteger también la aplicación de este químico, si es para tratar alguna enfermedad, etcétera, o el método de síntesis también. Entonces, podemos proteger de la forma más amplia posible una patente de invención, ¿ya? Y debe cumplir con 3 requisitos de fondo. Por supuesto que hay más requisitos, pero son más formales. Los requisitos de fondo son 3, que es la novedad, que tiene que ver con que este producto sea nuevo, que no exista en ninguna parte del mundo, y el análisis de novedad es un análisis que es estricto, es decir, eh, tiene que haber un documento que adelante todas las características y elementos de la patente. Y, por ejemplo, si hay una característica que, aunque sea banal, aunque sea banal, no está descrita en el documento más cercano, el producto va a ser novedoso. Ya, por ejemplo, tenemos un compuesto químico que acá tiene un grupo sulfuro, por darle un ejemplo, y hay otra patente que en vez de un sulfuro tiene un oxígeno. Ya ese documento va a ser muy cercano, ya, pero no va a ser igual porque va a haber una diferencia, aunque sea mínima, hay una diferencia. Por tanto, en teoría esa estructura química sería novedosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el nivel inventivo? El nivel inventivo tiene que ver con el problema técnico que estamos solucionando. Ya, por ejemplo, si este químico es para tratar una droga, ese sería el problema técnico, en el fondo el tratamiento de una enfermedad, y entonces el nivel inventivo tiene que ver con este problema de la técnica, y hay que analizar en el fondo si es que esto ya ha sido resuelto previamente. Y si es que no ha sido resuelto, entonces podría considerarse que esa invención tiene nivel inventivo. Por el contrario, si alguien ya resolvió este problema técnico, podría ser que no tenga el nivel inventivo adecuado, o si lo resolvieron de otra forma, podría darse también el caso de que podría no tener nivel inventivo. El nivel inventivo, a pesar de que existen varias guías para poder analizarlo y hay diferentes tipos de metodologías, casi siempre es un análisis mucho más subjetivo, y probablemente en todas las patentes que se presenten va a haber una oficina al nivel inventivo, porque va a depender de mí, va a depender del perito, del examinador, del inventor. No sé si ustedes han presentado una patente de invención y le han objetado a nivel inventivo. Lo más probable es que si alguien ha presentado acá una patente, le haya llegado esa objeción, ¿ya? Em, de todas maneras, todo esto es abordable, se puede tratar de convencer a la autoridad con argumentos, con ensayos técnicos que acrediten alguna ventaja o un efecto técnico sorprendente. Esto nos permitiría darle el nivel inventivo apropiado a una patente de invención. Y finalmente está la aplicación industrial, ya que en el fondo lo que busca es que la patente que estamos presentando tenga una aplicación en algún tipo de industria. Y, por ejemplo, en este compuesto químico sería en la industria farmacéutica. Ya sería, en el fondo, de los 3 requisitos, el más fácil de cumplir, porque casi todos los productos, procesos o métodos tienen una aplicación industrial. En el fondo, uno investiga para darle una aplicación a un determinado invento, ¿ya? En segundo lugar está el modelo de utilidad, ya que el modelo de utilidad se define como un producto al cual se le genera un cambio, ya, que conlleva a una nueva función. ¿Ya? Esa es la definición del modelo de utilidad. Y a diferencia de la patente que yo les mencionaba, que puede ser destinada a productos, procesos, métodos, Jorge levantó la mano. De nuevo, Jorge Rojas hace una pregunta interesante. Si existen guías que limiten entre un descubrimiento que es patentable y una invención patentable. Perdón, que no es patentable y algo que es patentable. Si hay guías que te pueden delimitar eso. Sí, mira, INAPI constantemente ellos publican sus guías de revisión de patentes. La última guía que ellos publicaron fue en el año 2017, y en ella establecen varios casos muy puntuales sobre patente de dimensión o modelo, y se menciona en el fondo cómo se debe realizar el análisis de novedad. Está lo que le mencionaba, el análisis que es estricto, también en los casos de las patentes de selección, que son un caso puntual de patente. También hay guías sobre cómo analizar el nivel inventivo. Hay una metodología que es la que le gusta en el fondo a INAPI que los peritos utilicen, que es la metodología del problema-solución, que en el fondo busca que el examinador realice un análisis más objetivo, que no caiga en esa subjetividad que yo les mencionaba, ¿ya? Entonces,
hay una serie de preguntas que debe resolver el examinador cuando realiza el análisis para ver si es que la patente tendría o no el nivel inventivo que requiere. Entonces sí, hay guías por parte de la oficina de patentes, al menos acá en Chile. Sé que cada una de las oficinas tiene sus propias guías y reglamentos, pero depende mucho de la jurisdicción a la que nos enfrentemos, el tipo de análisis que se va a realizar. Por darle un ejemplo, nuestros vecinos, los argentinos, son dentro del mundo los más complicados para el tipo de patente de invención, sobre todo en el área farmacéutica. Ya ellos, de 10 patentes que se presenten, probablemente se rechazan 8, ¿ya? Tienen una muy alta tasa de rechazo y básicamente va mucho en la legislación local. Dentro de Latinoamérica, Chile es uno de los países que, junto con Brasil, que permite o son más laxos en cuanto a los requisitos de patentabilidad. Hay otro tipo de requisitos que son más bien de exclusión de patentabilidad, que lo tienen casi todos los países de Latinoamérica, también Chile y Brasil, pero Chile, como les mencionaba, Chile y Brasil son más laxos. Pero respondiendo a la pregunta, si hay guías para hacer este análisis que en teoría debiesen ayudar a este problema de subjetividad en el nivel inventivo. Ya. Ya le estaba mencionando el modelo de utilidad. El modelo de utilidad, como les quería mencionar, solo está destinado a proteger productos. Ya no se pueden proteger métodos, procesos, aplicaciones, ya solamente productos. ¿Ya? Entonces, los requisitos que se deben cumplir, al igual que la patente, es la novedad. ¿Ya? La novedad también es estricta, tiene que haber un documento que divulgue todos los elementos. Si no lo hay, el modelo va a ser novedoso. Pero acá no hay un análisis de nivel inventivo, como en la patente. Acá este análisis se le llama utilidad, y en el fondo lo que busca revisar es si es que el cambio a la forma que se realizó y esa nueva función que tiene conllevaría en el fondo a demostrar una utilidad o un beneficio técnico del invento. ¿Ya? Puede ser que le esté hablando medio en chino, pero para darle un ejemplo, traje a colación este ejemplo, valga la redundancia, que es una tolva para camiones. ¿Ya? Si ustedes imaginen, acá abajo va el camión, ya acá va la rueda, acá va ¿cómo que se llama? Donde va el conductor. Esto es una tolva para camiones que probablemente existe hace más de 100, 200 años, ya es bastante antigua. Por tanto, tratar de conseguir una patente de invención de un producto como esto es prácticamente nula, porque eh, ya existe, es difícil darle novedad y nivel inventivo a un producto que ya existe. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue presentar esta invención, que es de un cliente nuestro. Se presentó como un modelo de utilidad, ya una tolva para camiones, pero las tolvas antiguas eran cuadradas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba al ser cuadrada? Si ustedes ven acá, esto es redondeado, hasta aquí era cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el material lo desprendían de la tolva, quedaba mucho material adherido a las paredes cuadradas, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo este cliente? Le hizo un cambio de una forma que conllevó a la nueva función, que en el fondo es una tolva con características antideslizantes, a diferencia de las tolvas anteriores. Entonces, al hacer esta modificación que ustedes ven es mínima, ahí no, si esto lo presentamos como una patente, esto no tiene nivel inventivo por donde lo miremos, pero sí tiene una utilidad porque le da un beneficio que las tolvas anteriores no tenían, que era, en el fondo, esta característica antiadherente, ¿ya? Y el último requisito que también se debe cumplir es la aplicación industrial. ¿Alguien pregunta modelos de utilidad de software o algoritmo? No. De hecho, los software como patente de invención casi no se pueden patentar salvo en Estados Unidos, ya como patente de invención, no como modelo. ¿Ya? El software generalmente se protege a través del derecho de autor, porque es una expresión en el fondo más bien matemática de una serie de códigos fuentes que conllevan a un nuevo software, ¿ya? En el caso de las patentes, hay, como le mencionaba, dentro del requisito están las exclusiones de patentabilidad, en el cual se trata sobre el tipo de patentes de software, que son actividades en el fondo mentales, que no conllevan a una solución a un problema técnico, ¿ya? Sino, como les digo, son actividades intelectuales que no conllevan
a solucionar un problema técnico. Entonces, el software es muy difícil patentarlo como patente de invención, como modelo, por ninguna parte del mundo. El único país que permite patentar software es Estados Unidos, y no, igual es bastante complejo obtener una patente de software, ¿ya? ¿Te puedo complementar ahí, Matías, algo? Sí, por supuesto, sí. Respecto al software, este se encuentra protegido, como bien dijo, por derecho de autor, y lo que se protege en el software es el código, es decir, la expresión literaria de letras y números que consisten en el código, y eso es lo que se encuentra protegido por derecho de autor. Y eso está protegido desde el momento de su creación. Eso opera distinto a las patentes y a lo que es la propiedad industrial que está explicando Matías. Claro, exacto. La pregunta que hicieron al modelo de utilidad, sí, no, se me olvidó mencionar que el modelo de utilidad en Chile tiene una vigencia de 10 años. Y en general en los países donde existe el modelo de utilidad, es de 10 años también esta protección, ¿ya? Mencionar algunos países que no tienen el modelo de utilidad: Estados Unidos, la EPO, si no me equivoco, Japón, pero en general muchos países tienen el modelo de utilidad, ¿ya? Pero su vigencia, como les decía, es de 10 años. ¿Ya? Pasando al siguiente tipo de patente, está el diseño industrial, que el diseño industrial se define como toda forma tridimensional que en el fondo genera un nuevo producto, y este se protege a través de su nueva fisionomía. ¿Ya? El diseño industrial tiene una vigencia de 10 años, al menos en Chile. Con este nuevo cambio de ley que les mencionaba, vamos a poder registrarlo hasta 15 años. ¿Ya? En otros países también su vigencia varía dependiendo de la legislación, que va a ser entre 10 y 15 años. Algunos países tienen, como Brasil, tienen hasta 25 años, pagando renovaciones por quinquenio. Pero en general, en la mayoría de los países, el diseño tiene una vigencia entre 10 y 15 años. El único requisito que debe cumplir el diseño industrial es la novedad, que al igual que la patente y el modelo, es que sea completamente nuevo y que tenga una fisionomía que permita diferenciar a un diseño industrial de otro, ¿ya? No sé, en este caso se protege la forma tridimensional de una caja para el transporte de fruta. También se protegen envases de botellas, como pueden ver, dispensadores de papel. Se ve mucho cuando van a un restaurante o al mall y van a sacar papel en el baño o en el restaurante, hay ciertos dispensadores. Eso también se protege a través de su forma tridimensional. La protección está limitada exclusivamente a la forma, no a la función del producto. Ya, si queremos proteger la función, hay que verlo a través de la patente de invención o del modelo de utilidad, dependiendo, como les digo, de si es que esta función le da una nueva utilidad. ¿Ya? Y para finalizar está el dibujo industrial, ya que aquí lo que se protege es la forma bidimensional de algún producto. El dibujo industrial, al igual que el diseño, tiene una vigencia en Chile de 10 años que va a modificarse con esta nueva ley, que va a ser hasta 15. Los demás países también entre 10 y 15 años. No todos los países tienen dibujo industrial. En general, hay países que, por ejemplo, México, se me viene a la mente, el dibujo o el diseño industrial están dentro de una misma categoría, ¿ya? Eh, y solamente, como les decía, debe cumplir el requisito de novedad, que no exista ningún producto similar en el mercado. En el ejemplo, si ustedes pueden ver, esto es una servilleta, ¿ya? Si ustedes ven sus servilletas, todas tienen un patrón. Ese patrón se le llama gofrado. Eso se puede proteger mediante este dibujo industrial, y, y en el fondo es para evitar que la competencia posicione en el mercado algún producto similar. Generalmente cada empresa que genera estos productos tiene distintas ventajas en los métodos de elaboración. Entonces, no sé, le da más suavidad al papel o más resistencia. Entonces, como no pueden protegerlo como una patente, porque en el fondo proteger una servilleta no tiene nada a nivel inventivo ni nada de novedad, lo protegen a través del dibujo, pero a través de este patrón que les mencionaba. Ya también puede darse, por ejemplo, los moldes de galleta, no sé, la ropa, todo esto a través del dibujo industrial. Ya también a veces, no sé, personajes de juegos, si bien se deben registrar como derecho de autor, también se puede hacer un registro como dibujo industrial,
¿ya? Así que, en el fondo, todo lo que sea bidimensional vendría siendo un dibujo industrial y todo lo que sea tridimensional sería un diseño, ¿ya? Ahora les voy a mencionar brevemente cómo es la tramitación, al menos nacional, de una patente de invención. En general, todos los países tienen la misma secuencia lógica de pasos, que todo comienza con el depósito o presentación de la solicitud de patente de invención. Acá, asumiendo que ya hicimos todo lo previo que yo les mencionaba, que es hacer el informe de búsqueda, revisar si el invento es nuevo, si es que es patentable, se redacta la patente y una vez redactada se presenta ante la autoridad, que en este caso es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile, o puede ser en cualquier otro país donde ustedes tengan interés de presentar esta solicitud. Se presenta, hay un examen preliminar que está destinado solamente a revisar la forma, decir si la patente tiene todos los elementos que ya les voy a mencionar más adelante, si es que se acompañaron los documentos de poder o de cesión de los inventores, etcétera. Básicamente solo formalidades. Luego se publica, ya acá esto marca un precedente bastante importante, porque a partir de esta fecha el invento se hace público y en teoría cualquier tercero ya estaría en conocimiento de que la patente ya existe. Ya, posterior a la publicación está el examen de fondo, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Acá se revisa que la patente cumpla, en el caso de la patente de invención, con el requisito de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ¿Ya? La tramitación igual, ya sea para el modelo, el dibujo o el diseño, ¿ya? Es la misma secuencia, y en esta parte de examen solamente se analiza, como les mencionaba, los requisitos que debe reunir cada uno de estos tipos de patentes. Y si es que nos va bien en este examen de fondo, que al menos en Chile el perito está obligado a emitir 2 informes, cada informe puede ser respondido por el solicitante, ¿ya? Y en estas 2 oportunidades, obviamente, donde uno trata, si es que hay objeciones, trata de convencer al perito de que esta patente sí tiene y reúne los requisitos de patentabilidad. Si nos va bien en esta parte de examen de fondo, ya llegamos a la concesión, ojalá, de la solicitud de patente. ¿Ya? Preguntan cuánto demora cada etapa. ¿Ya? A ver, esta primera etapa, entre el depósito y la publicación en Chile, en promedio deben ser unos 6 meses. ¿Ya? Ahora, como les mencionaba, esto depende de cada país. En promedio, por ley, casi todos los países publican al mes 18. ¿Ya? Estoy hablando de Perú, Argentina. Obviamente existen formas de publicar la patente con anterioridad a esta fecha, no hay ningún problema en hacerlo, pero si es que no se hace nada, si nos mantenemos inactivos por ese periodo de tiempo, la patente va a ser publicada al mes número 18. Ya Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que tiene las tasas de tramitación eh, más rápido, estaba leyendo las preguntas, perdón, eh, más rápido dentro de la tramitación de patente. Ya, esta es la parte que más demora. El examen de fondo en general acá podemos estar fácilmente 2 años. Los plazos en Chile son, una vez que se notifica, una vez que se nombra al perito, él tiene 3 meses para presentar el informe. Luego de que se presenta el informe, el solicitante tiene 3 meses para contestarlo, y lo mismo con el segundo informe. Entonces, si lo llevamos a la práctica, a plazos reales, esto vendría siendo el primer informe, 3 más 3 son 6 meses, el segundo informe son otros 6 meses, un año, pero como la autoridad también retiene algunos expedientes antes de notificarlo, que ahí puede pasar un mes o más, en el fondo vendrían siendo 2 años en que estamos en esta etapa de examen de fondo. Ya, entonces hasta la publicación serían 6 meses. Si estamos en el examen de fondo, acá serían 2 años más, ya llevamos 2 años y medio, y de acá a que se conceda pueden pasar entre 6 meses hasta 18 meses. ¿Ya? En total la tramitación demora en Chile entre 4 y 5 años, ya desde que se presenta hasta que se concede, siempre y cuando no considerando que no se presenten oposiciones de por medio, que ese es otro tema que probablemente dilate la tramitación por 1 o 2 años adicionales. ¿Ya? Como le mencionaba, Chile dentro de Latinoamérica es de los países más rápidos. Si lo comparamos con Brasil, Brasil
Brasil está demorando 8 años en conseguir una patente, Argentina también, Perú anda en los 6 años, México también, entonces varía de jurisdicción en jurisdicción. Los costos, que preguntaba también, preguntó Carolina, el valor de cada etapa. Eh, la verdad es que depende, estas primeras etapas generalmente no tienen mucho costo, si lo llevamos a tasa, la tasa de presentación que solicita INAPI es una UTM, cuando se publica va entre 5.000 y 10.000 pesos, depende del número de palabras que se publique. El examen de fondo es lo más caro, principalmente no lleva tasas, pero hay un horario en el fondo asociado, si es que están asesorados por un estudio jurídico, eh, que no sé, va a ir entre 40 y 50 UF esta etapa, y finalmente está la etapa de concesión, que son 8 UTM. Ya en el caso de las universidades, cuando están como únicos solicitantes, universidades públicas, hay un nuevo decreto que se publicó, creo, no sé si en junio o en julio, que en el fondo exime a las universidades estatales de pagar las tasas de presentación y de concesión. ¿Ya? Entonces pagarían solamente en el fondo la publicación, la parte de la etapa de examen. La etapa de examen, perdón, si lleva una tasa que es pagarle al perito, que está casi en 600.000 pesos. Esa es la tasa de examen de fondo. ¿Ya? Y depende del tipo de dimensión. Si es patente son casi 600.000, si es modelo son casi 500 y si es dibujo y diseño son 320 y algo. ¿Ya? Matías, una Y, consulta ahí. ¿y sí? Respecto del periodo, yo recuerdo, yo hice una patente hace un tiempo y me acuerdo que nos hablaban de que eran entre 10.000 y 20.000 dólares por el país de patentamiento. En el caso de Chile, y estamos hablando de 1.000 y 20.000 dólares son en el plazo de 10 años más o menos, que era lo que me decían en ese tiempo. En Chile Claro, más o menos similar, y bueno, y te estoy hablando hace 15 años atrás, así que te quería claro. también preguntar si eso es vigente todavía. Es una experiencia que tuve Mm. anterior. Sí, a ver, si lo llevamos a Chile, y claro, lo llevamos mira, yo creo que en promedio Chile tramitar una patente completa sin oposición deben ser unos 5 millones en total, en honorarios de abogado y en tasas oficiales. Unos 5 millones de pesos aproximadamente y tirándome por lo alto. Eh, y en otros países va a depender mucho de la jurisdicción. Si vemos solo la TAM, el máximo pueden ser 6.000 dólares, 7.000 dólares. Si lo llevamos a Estados Unidos pueden ser 15.000, 20.000 dólares. O Europa también. ¿Ya? Depende mucho del país donde se presente. eh, y hay otra pregunta que también hicieron. Ya, respecto a los modelos y diseño, el tiempo de tramitación. Eh, Sí, el modelo, al ser, en el fondo, tener menos requisitos formales, es mucho más fácil convencer a la autoridad de que el modelo sí tiene utilidad. En ese caso, la tramitación máxima que yo he visto en los últimos años es de 4 años, promedio 3, ¿ya? Y el diseño y dibujo industrial se está demorando cerca de un año, ¿ya? Desde que se presenta hasta que se concede. Y cada uno de estos tipos de patentes tiene el mismo procedimiento, ¿ya? El diseño industrial va a cambiar un poco con el nuevo proyecto de ley, ya que se puede optar por no hacer el examen, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con no hacer el examen? Es que después no se va a poder ejercer el derecho de demanda en contra de un tercero que haya plagiado el invento, ¿ya? Ese es el único pero de esa actualización. Ahora, si me preguntan a mí, o sea, todo esto todavía no entra en funcionamiento, todavía no entra en vigencia este nuevo proyecto de ley. Si me preguntan entre presentar el diseño y que se concedan 6 meses a esperar el año, yo preferiría en el fondo esperar el año y tener ese derecho que me otorga el diseño industrial de poder demandar cuando alguien me copie, ¿ya? Pero vamos a ver qué tal se porta esta nueva modalidad de los diseños industriales. ¿Ya? Y salto a un punto siguiente que es bastante importante y relevante para que ustedes tengan mucho en consideración porque nos hemos topado con muchos problemas trabajando con distintas universidades, ¿ya? Que es el tema de las divulgaciones. Como yo les comentaba anteriormente, todos estos tipos de patentes tienen que cumplir con un requisito esencial que es la novedad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguna divulgación? Y con divulgación podemos mencionar las conferencias en distintos congresos, entrevistas, por ejemplo, en algún diario o en algún
programa de televisión que ustedes den, que no hemos topado con casos así, bueno, congresos que es similar a las conferencias, las tesis que ustedes publican. Sé que esta universidad tiene un sistema en que las tesis, cuando están asociadas a una patente, en el fondo no las publican por cierto tiempo para tratar de que el invento sea novedoso, pero una tesis también puede ser considerada como una divulgación. Cualquier artículo que esté en la página web ya, o en las redes sociales que ustedes hayan publicado algo relacionado con alguna invención o algún paper que ustedes publiquen, que sé que para los inventores o la academia es bastante importante estar presentando paper. Mencionarles que estas divulgaciones pueden matar o destruir la novedad de una patente si es que se divulgan antes de la fecha de presentación. Ya acá es importante, en el mundo ideal y el sistema de trabajo de las grandes empresas, por darle un ejemplo, que yo trabajo harto con farmacéuticas, ellos no publican nada hasta que la patente se presenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una divulgación nos puede destruir, como les decía, la novedad de una patente. Imagínense que van a un congreso el día de mañana y los resultados que ustedes presentan forman parte de una patente que se va a presentar durante el primer semestre del año siguiente. Ese congreso podría destruir la novedad de esa patente porque ya haber sido divulgado previamente, aunque haya sido divulgado por los mismos inventores, ¿ya? Por supuesto que hay excepciones. De hecho, la ley de propiedad industrial en Chile, está esta excepción que está consagrada en el artículo 42 de la ley 19039, que es la figura de las divulgaciones inocuas, que en el fondo permite que el solicitante o los inventores de una solicitud divulguen o hayan participado en un congreso, se eximen en el fondo de esta afectación a la novedad. Ahora, como les menciono, es una excepción a la regla, no hay que hacerlo, ya, porque en el fondo, si bien Chile lo considera y está este periodo que les digo de 12 meses que nos permiten publicar antes de la fecha de presentación, hay otros países que no lo tienen. Ya, por ejemplo, en Europa, si ustedes divulgan algo en Chile y después van con la patente Europa, esa patente la van a rechazar porque va a estar este documento que va a haber sido divulgado previamente. Entonces, bastante relevante que tengan en consideración que divulgar la tecnología antes de presentar la patente puede destruir la novedad. Ya. Y ese era un paréntesis entre los tipos de tramitaciones, porque ahora venía la parte de tramitación internacional, que existen dos tratados internacionales para la tramitación de patentes, que está la Convención de París, que es la más antigua, y está el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o el PCT, que es más reciente. ¿Ya? El Convenio de París básicamente lo que establece, ¿ya?, que al momento en que nosotros presentamos la solicitud de patente, ya habiendo revisado todo lo anterior que les mencioné, desde que nace la idea hasta que se concreta en la solicitud, se presenta una patente. Por ejemplo, en Chile, les doy siempre el caso de nuestra legislación. Nosotros, usted, la universidad, presentan una patente y a partir de ahí se marca el hito o el mes cero, ya, que vendría siendo la prioridad para cualquier presentación en otro país, ¿ya? Entonces, a partir de esta presentación inicial, vamos a tener un periodo de 12 meses para presentar esta solicitud en cualquier otra jurisdicción, ¿ya? Ya sea, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea, etc. Ya, bastante simple. Básicamente se presenta la primera solicitud y antes de los 12 meses hay que presentarla en el país de interés de usted, ¿ya? También está el PCT, que se ve bastante complejo, pero en el fondo, si lo resumimos y lo homologamos un poco a París, son bastante similares, solamente que el PCT te da una ventana más amplia para presentar las fases nacionales. En vez de 12 meses, donde aquí vamos a presentar el hito de presentar las patentes en París, acá el PCT lo extiende hasta el mes número 30. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Por supuesto que el PCT tiene ciertas particularidades que pueden representar una ventaja o una desventaja, y la principal de ellas es que hay un informe de búsqueda internacional acá al mes número 16. ¿Ya? Es decir, la etapa de examen en el PCT se realiza en este mes. Es un examen que no es vinculante. Esto quiere decir que al momento en que presentemos la fase nacional, probablemente el examinador en Estados Unidos, en Europa, quizás no lo consideren, o sí lo consideren. En mi experiencia,
siempre este informe PCT lo considera cada uno de los países y se basan en él. Entonces, este informe, si nos va bien, probablemente nos vaya bien también en las bases nacionales. Por el contrario, si nos va mal, va a costar mucho más registrar la patente en los países de interés, ¿ya? Entonces, en el fondo, este informe es bastante relevante, ¿ya? Pero es básicamente, como les comentaba, muy similar a París, solamente que en vez de presentar las bases nacionales al mes número 12, las presentamos al mes número 30. ¿Ya? Otra particularidad del PCT es que no es necesario pasar por una oficina, por una primera oficina. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de presentar en Chile, podemos presentar directamente al PCT. Ya no habría que esperar en el fondo estos 12 meses para presentar el PCT. Ya no sé si les queda alguna duda, pero eso es básicamente, ya. Y ya para avanzar y no sé cómo estamos de tiempo, mencionarles cuál es el contenido de una patente. Ya principal tiene distintas partes, dependiendo del tipo de materia que estemos tratando. Siempre tiene una portada, siempre tiene una memoria descriptiva, siempre tiene un pliego de reivindicaciones. Las figuras pueden ser opcionales. En el caso de patentes de biotecnología, hay un listado de secuencias. Y en el caso también de las patentes de biotecnología, puede haber material biológico involucrado. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Este es un ejemplo de una portada de una patente PCT que redactamos nosotros. Básicamente tiene varias partes. En general, casi todas las oficinas tienen una estructura muy similar y es bastante fácil de revisar esto. O sea, ustedes van a la portada de la patente y pueden obtener y recabar mucha información a través de esto. En primer lugar, las fechas. Las fechas son lo más importante dentro de una patente de invención, porque como les mencionaba, hay una fecha de prioridad que nos va a servir para presentar patentes en distintos tipos del mundo, y además marca la fecha en que el estado de la técnica pasa a ser relevante, es decir, desde la fecha de presentación, el estado de la técnica, todo lo que se publique después de esta fecha, ya no debería afectar esta patente de invención, ¿ya? Entonces podemos ver las fechas, podemos ver los números de patente, los números de publicación, también podemos ver las prioridades. Si ven acá, en el número 30 está la prioridad, en este caso es una patente PCT, ya que este es el número de publicación internacional, y si nos vamos a la prioridad, podemos ver que la prioridad es chilena, de fecha 24 de marzo del 2015, y el número de la solicitud. Entonces podemos ir a la oficina de Chile, buscarla. También está el nombre de los solicitantes, que en este caso era JRI Ingeniería, está el nombre de los inventores, está el nombre de la gente que la presentó, que éramos nosotros, y lo más importante que podemos recabar es el título y el resumen, ¿ya? En la teoría, el título y el resumen nos deberían ser suficientes para entender de qué trata la materia, pero hay muchas empresas, muchas compañías que en el fondo esconden un poco el invento para evitar que se le presenten oposiciones. Entonces, muchas veces definen el título y el resumen de forma muy amplia que no nos permite obtener mucha información. Ya, en este caso sí está bien descrito, pero hay otros casos en que el resumen puede tener 2 líneas y no nos va a decir nada. Entonces hay que aprender a buscar dentro de la patente la información que nos sirva, ¿ya? Y en este caso está la memoria descriptiva, que la memoria descriptiva en el fondo tiene distintas partes, ¿ya? En primer lugar, una memoria descriptiva hay que destacar y mencionar qué es lo conocido. Hay que hacer una pequeña descripción del estado de la técnica que existe para introducir un poco el invento. Después se resume qué es lo que hay que presentar. Si es que la figura si es que la patente lleva dibujos, se describen estos dibujos. No es como en el paper en el que ustedes presentan una figura y abajo va la leyenda. En la patente, la memoria descriptiva y los dibujos van separados, y las leyendas de las figuras van dentro de la memoria descriptiva, ¿ok? También se describe de forma muy detallada la invención, y también se deben presentar ejemplos de la patente, ¿ya? Acá en la memoria descriptiva lo más relevante y donde debiésemos buscar información debiese ser acá en el resumen de la invención. Eso nos va a dar el mejor approach de qué es lo que está tratando de patentar el solicitante. Ya ahora, si quieren mucho más detalle, nos vamos a la descripción detallada del invento, o si están interesados en alguna metodología, nos podemos ir a los ejemplos, que en el fondo el ejemplo sería la parte experimental de una patente de invención.
¿ya? La memoria descriptiva, una vez que se presenta una patente, no puede ser modificada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con esto cuando se redacta una patente, de que una vez que se presenta la memoria, tiene que estar descrita de la mejor forma posible para que no porque no se va a poder modificar posteriormente, ¿ya? Y la memoria descriptiva, en el fondo, nos va a servir para interpretar lo que viene a continuación, que lo más importante de una patente, y que es el pliego de reivindicaciones, ya que en el fondo lo que nosotros vamos a proteger en una patente de invención, independiente que exista la memoria, la portada, los dibujos, lo que queda finalmente protegido son las reivindicaciones, y estas pueden ir sufriendo modificaciones a lo largo de la tramitación de una solicitud, siempre y cuando estas modificaciones estén descritas en la memoria. Ya, por ejemplo, si dijimos en la memoria que la patente define A, B y C, las reivindicaciones siempre tienen que estar sustentadas y definir A, B y C. No podemos agregar, por ejemplo, una materia D, una materia E. Hay una pregunta que dice: en descripción detallada, el mejor modo posible, ¿hasta dónde llega eso? Pregunta Jorge Rojas. Hasta permitir a cualquier persona llevarla a la práctica. ¿Dónde está el límite? ¿Qué pasa con el conocimiento tácito? Sí, mira, en teoría, una patente de invención, Jorge, debiese ser lo suficientemente detallada para que cualquier persona que trabaja en el campo, por ejemplo, un colega tuyo, un doctor en otro país, lea la patente y la pueda, en el fondo, construir en su laboratorio. Ya, ese es el mundo ideal. Pero hay ciertas estrategias que, tanto jurídicas como técnicas, que no hay que tratar de revelar la fórmula específica. Por ejemplo, la Coca-Cola, que mantiene su fórmula en secreto empresarial, ¿ya? Entonces lo que se hace, en vez de exponer o divulgar la fórmula exacta de algún producto, de alguna composición, del uso, método, etcétera, al proceso, lo que se hace es tratar de definirlo de lo más ampliamente posible y proponer ciertos rangos. Es decir, no sé, si ustedes están funcionando dentro del invento con ciertas temperaturas, ustedes saben que lo que funciona es 50 grados Celsius, lo que se hace es poner, no sé, por ejemplo, una reivindicación que va desde 0 grados Celsius hasta 100. Entonces, si alguien quiere copiarlo, va a tener que probar todo ese abanico de posibilidades, ¿ya? Ahora, siempre estos rangos tienen que estar descritos en la memoria descriptiva, ¿ya? Es decir, si ustedes quieren, ya es 50, pero ustedes quieren proponer entre 40 y 60, tienen que también proponer algún ejemplo en esos rangos, cosa de que después no lo hagan limitar a solamente los ejemplos. Pero, como te mencionaba, en la teoría, la memoria descriptiva tiene que ser lo suficientemente detallada para que cualquier tercero después pueda replicar el invento, ¿ya? Em, Volviendo a las reivindicaciones, como les mencionaba, esta es la parte más importante, la parte medular de una patente, y tiene ciertas partes que nos van a servir mucho para entender una reivindicación, que les muestro a continuación. ¿Cuáles son las partes de una patente? Acá, ¿ya? Ustedes ven un texto que quizás no les dice mucho, pero tiene distintas partes. En primer lugar, una reivindicación tiene un objeto, que es lo que está acá en amarillo, que en este caso es un panel autosoportante, ¿ya? También debe definir dentro de la reivindicación el problema técnico que vamos a solucionar, que en este caso estamos tratando de facilitar la instalación de ductos eléctricos o ductos sanitarios sin que se dañen las caras exteriores de este panel autosoportante, que es el objeto, ¿ya? También se debe mencionar, si es que esto ya, generalmente una patente no nace de cero, siempre van habiendo actualizaciones, mejoras, entonces se debe describir qué es lo que ya existe. Entonces, en este caso, lo que está en celeste es el estado de la técnica. Entonces, el estado de la técnica, como ya se protegió previamente, no se puede volver a proteger. Entonces, se describe en esta parte, que vendría siendo parte del estado de la técnica, que son, en el fondo, especificaciones de este panel autosoportante que otro ya creó. Y acá está en el fondo, una palabra que define lo que sería, en el fondo, no protegido versus lo que estamos tratando de proteger. Ya, esta es una reivindicación de dos partes, que en el fondo está separada por esta palabra caracterizado, y lo que vamos a proteger, en el fondo, lo que será novedoso, es lo que está a continuación de esta palabra caracterizado, ¿ya? Que en el fondo es lo que este cliente quiso patentar, y vio que era novedoso, que tenía ventajas técnicas, por tanto,
se protege de esta forma. Esta es una estructura de una reivindicación común. En general, todas las reivindicaciones son de este tipo, entonces ustedes al leer esta reivindicación debiesen saber ya cuál es el objeto, qué estamos tratando de solucionar, qué es lo que está en la técnica y qué es lo que está protegido. ¿Ya? Esto sirve mucho, en el fondo, como les digo, para analizar patentes, para ver sobre todo potencial infracciones o ver qué es lo que la competencia está haciendo, etc. Ya, también están los dibujos. Básicamente, un dibujo es un esquema en el que se enumera, ¿ya? Y esos numeritos van descritos en la memoria descriptiva, como le mencionaba, la memoria descriptiva tiene que definir los dibujos, entonces básicamente lo que se hace es presentar los dibujos, en este caso una máquina que fabrica rollos de papel higiénico, ya que tiene bastantes partes, tiene una correa transportadora, van pasando los rollos, acá pasan por la máquina, se le hacen en el fondo los orificios, se les coloca el tubo, etc. Pero ese es un ejemplo de los dibujos. Como les decía, los números indican, hay que ir a buscarlo a la memoria descriptiva, qué significa cada uno de ellos. En el caso de las patentes de biotecnologías también están los listados de secuencias que van en un formato FASTA, bastante básico, en el cual se define la secuencia nucleotídica en este ejemplo. Se describe, por ejemplo, el titular de la patente, el título de la patente, alguna referencia interna que tenga esta solicitud, la prioridad, en este caso una prioridad estadounidense, la fecha de la prioridad, el número de núcleos, aquí no estoy seguro. Acá el número de nucleótidos, que son 201, mencionar si es ADN, si es proteína, si es artificial, si viene de algún organismo, etc. ¿Ya? Hay un formato estándar, en este caso de nucleótido, en el siguiente de proteína, ya de la Universidad Austral de Chile en este caso, que es una secuencia que tiene 16 aminoácidos, ya bastante cortita, pero bastante relevante para, en este caso, que era un antígeno. También en las patentes de biotecnología está el material biológico, ya que básicamente cuando ustedes, no sé, por ejemplo, aislan algún microorganismo del suelo o alguna cepa, ¿cómo es que se dice?, clínica, esto se puede depositar ante un organismo que es reconocido por la ATCC, en este caso de la Universidad de Santiago de Chile, que era una patente que, si no me equivoco, utilizaba ciertos microorganismos para el tratamiento de suelos, ¿ya? Que esos microorganismos se depositan ante este tratado, ¿ya? Que básicamente uno lleva el tubo de ensayo con la bacteria, ellos la congelan y la guardan por cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y en el fondo te dan un certificado de depósito que te permite a ti acreditar ante las autoridades que esta patente tiene un depósito de microorganismos que nos permite darle sustento a la invención. ¿Ya? Es relevante que cada vez que tengan un microorganismo se presente este certificado. Y alguien pregunta, en el caso de derecho de autor, el autor registra el copyright y después hace una transferencia a la universidad, o la universidad solicita el registro y declara quién es el autor. Ahí, no sé si Gabriel me puede ayudar tú con esa pregunta. Sí, sí, yo te respondo. Mira, los derechos de autor de los investigadores están regulados en la ley de propiedad intelectual y en el reglamento de propiedad intelectual. La ley dice que en el caso de los trabajadores de entidades públicas, cuando instituciones del Estado, cuando crean crean una obra, que es lo que protege el derecho de autor, este se entiende que es de la institución estatal, en este caso la universidad. Y esto ocurre desde el momento de la creación. Entonces, en el momento que esta obra es realizada, se entiende protegida por derecho de autor, no es necesario su registro. Y tampoco, por lo menos en la Universidad de Santiago, el derecho, tampoco es necesaria la transferencia. Y respecto al derecho moral, este se entiende que sigue siendo del autor. Aquí, bueno, esto da para otro taller, porque el derecho de autor distingue entre el derecho patrimonial y el derecho moral, pero el derecho moral se mantiene en el creador inicial, por decirlo de alguna forma.
No sé si quedó clara tu pregunta. Sí, sí, O sea, Jorge me dice que ya estamos con la hora. Ya, yo estaba por terminar ya, solo me quedaron pendientes los casos, les puedo después compartir la presentación. Pero básicamente era para demostrarles que las patentes representan una utilidad para la compañía, ya que se pueden demandar empresas, ya en este caso un reconocido, brevemente Jorge, ya para cerrar, de Xerox, en el que sacó del mercado a la empresa anterior que tenía las máquinas más antiguas de papel que utilizaban carbón. Xerox creó la máquina automática, la sacó del mercado. Esta empresa que fue en el fondo sacada del mercado, demandó a Xerox por competencia desleal, pero no prosperó porque Xerox había protegido sus máquinas mediante patente de invención, y dentro de ese periodo de tiempo en que duró la patente, vendió más de 200 unidades, mencionarles que cada máquina costaba cerca de $30.000. Entonces, Xerox se hizo millonario en los años 70 gracias a esta máquina. Ya también había otro caso de Samsung versus Apple, que es Apple demandó a Samsung por infracción a derechos de sus diseños industriales, por lo que Samsung tuvo que pagarle a Apple cerca de $540 millones, ya una cantidad enorme. Y mencionarles también que una patente puede posicionar una marca en el mercado. Ya la patente de ácido acetil salicílico, que fue creada en 1899. Ya esta patente se hizo bastante famosa en la Primera Guerra Mundial. La aspirina se empezó a vender mucho, la patente prescribió en los años 1920, y Bayer al día de hoy sigue siendo líder de mercado, ya que vende cerca de 200 millones comprimidos diarios en el mercado. Ya que pasa lo mismo con Nespresso, que también prescribió su patente. Hay distintas compañías que fabrican el mismo producto, pero Nespresso sigue siendo el líder en el mercado. Está en 59 países, tiene 327 tiendas, 9.500 empleados, y vende 14.000 millones de cápsulas anuales de café. Ya, esos eran los últimos ejemplos que quería mostrarles, y concluir en el fondo que las patentes tienen un valor. Es una propiedad de derecho, como le mencionaba, como una casa, generan un valor económico para la compañía, y tienen una utilidad porque pueden generar una barrera de entrada para la compañía, obstaculizar el desarrollo de la competencia y posicionar una marca en el mercado. ¿Ya? Lo hice bastante rápido, y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, y quedo atento a sus consultas. Perfecto, Matías, muchas gracias por la presentación y la interesante información que nos entregaste hoy en tema de patentes. Es un activo muy importante dentro de la investigación, es un actor preponderante para poder transferir finalmente lo que se desarrolla en la academia, para poder transferirlo a la industria. Pablo acaba de dejar un link con una encuesta, por favor, para que la puedan responder sobre la charla. Y también damos paso a, si tenemos un tiempito, para algunas preguntas para el que quiera, y así cerramos la sesión de hoy. También pedirle a la gente si puede prender sus cámaras para una foto final, para hacer un registro. ¿Puedes dejar de compartir la presentación, Sí, Pablo? ahora sí. Si quieres, también pueden hacer preguntas sobre el reglamento de propiedad intelectual de la universidad. Perfecto, vamos con la foto a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Hay una pregunta ahí, dos preguntas. Mis cursos, tal y con nombre. Disculpen, es que mi computador tiene ese nombre. Sí, no hay problema. Su nombre y la pregunta, por favor. La pregunta. Mira, yo tengo una duda porque en el área que yo trabajo, que es electrónica en este momento, cada vez más los dispositivos se programan en lugar de construirse físicamente. Entonces, ¿cómo lo hace uno ahí para proteger? Porque me da la impresión que es insuficiente con que uno diga, bueno, yo creé aquí un programa y
se complica porque a veces los programas hay que traducirlos de un lenguaje a otro, por ejemplo. Entonces, ¿qué queda protegido? El programa original, el que se compiló. ¿Qué pasa en esos casos? Porque es un ámbito bastante grande. Antiguamente era todo por hardware, pero ahora cada vez más es programable. Entonces, ¿cómo lo protegemos? Sí, yo creo que eso está más relacionado, me imagino, con derecho de autor. ¿Te refieres más bien a, me imagino, a algún programa asociado a un software? O... No, mira, lo que pasa es que en la actualidad, por ejemplo, si tú, supongamos que creamos un computador, por poner el ejemplo. Ajá, perfecto. Entonces, lo más probable es que una parte importante esté en un chip y ese Ah, chip se claro, carga un programa, ¿no? ya, Un programa perfecto. en un lenguaje máquina, supongamos. Claro. Entonces, ¿cómo protejo eso? Es complicado porque solo se Mm. puede proteger en Estados Unidos y, bueno, queda protegido todo el resto del mundo. Claro, sí, sí, en ese caso un poco más complejo. En Chile existe la figura del circuito integrado, que quizás podría ser la pregunta tu respuesta. Particularmente yo no tengo, en mi caso personal, la oficina sí, nosotros trabajamos con ingenieros electrónicos e ingenieros mecánicos que tienen experiencia con circuito integrado. Es bastante poco lo que se ve en esos casos. Yo te diría que en los 7 años que llevo trabajando en PI he visto un caso ya que de un circuito integrado, pero particularmente no tengo mucha experiencia en eso. Ya como mi formación es bioquímico no me toca ver eso, pero Claro. sé que hay algún tipo de protección con el circuito integrado. Ya. Sí, La otra... Sí, sí, ahí quería pero complementar a Matías, que ahí hay que buscar, es una estrategia, en el fondo hay que ver el desarrollo en particular, porque como bien dijo Matías, puede ser por circuito integrado, se puede proteger el software como parte de un proceso cuyo proceso puede ser patentable, entonces en ese sentido también se puede proteger el software como parte integrante de un proceso que no solo el código, sino la función del software, todo esto desde la propiedad industrial, y por otro lado, el código se entiende protegido, el código fuente, se entiende protegido desde la programación. Entonces, para eso, simplemente hay que dejar los códigos, por así decirlo, cerrados para que nadie los pueda copiar, pero si alguien los llega a copiar, se expone a ser demandado por infracción de derecho de autor. ya, gracias. ¿Quién más? Jorge Rojas y Paula Jorge. Valenzuela Sí, tienen las manos levantadas. sí. ¿Quién quiere partir? Vamos primero, Paula. Yo sí, acá estoy. Perfecto. Hola Matías, muchas gracias por la charla, estuvo súper buena. Hola, muchas gracias. Mira, sabes que mi pregunta va porque, bueno, actualmente yo estoy trabajando como en el área privada en una empresa de investigación y desarrollo, y nosotros, siento que es un poco más novedoso ahora en el país estas empresas que están trabajando en esta área, particularmente en nanotecnología. Pero nuestra idea igual es colaborar, por ejemplo, con universidades. Claro. Entonces, ¿cómo se hace ahí en esos casos? Si, por ejemplo, se produce un producto entre los dos lados, desde el ámbito privado y en el ámbito académico, si hay que hacer un convenio antes, ¿qué es lo que debería hacer por el tema de patentes, por ejemplo, si se llega a un producto, pero entre las dos entidades? Sí. Gabriel, ¿respondes tú o parto yo? Eh, bueno, puedo partir yo. Ya, dale nomás. Ahí, eso depende del grado de desarrollo de la tecnología y depende también donde surja. Si hay una tecnología si hay un proyecto de colaboración, podemos hacer un convenio en el cual nos comprometemos a hacer cierto desarrollo, cada uno hará su aporte y el resultado de esto también tendrá una regulación particular. Si ya hay un desarrollo más elaborado en un TLR más alto, en el cual, o incluso si hay un producto, eh, se otorgará las respectivas licencias, ya sea sobre la patente, sobre el derecho de autor, sobre el know-how, autorizaciones para usar esta tecnología.
Y bueno, esos son los dos casos que pienso en el momento, pero las colaboraciones se van a regular en el fondo para el caso particular y el desarrollo de la tecnología, básicamente. Claro, sí. Sí, no, yo comparto la visión de Gabriel, que claro, va a depender mucho del desarrollo de cada una de las partes y lo ideal siempre es firmar algún contrato, algún convenio, un joint venture en el fondo estar resguardado por algún tipo de contrato que establezca los límites y las participaciones de cada una de las partes. Pero puede después, si llegan a una potencial patente, pueden ir con cotitularidad ambos, se puede definir, como te digo, en esta etapa si es 50-50, 60-40, ya depende netamente de lo que ustedes acuerden previamente. Sí, hay muchas situaciones, por ejemplo, en las que vienen del mundo privado interesados ya en una tecnología propiamente tal, o a veces en trabajar con determinado grupo de investigación. Entonces, ahí habrá que transparentar los intereses y regular, en el fondo, el beneficio que busca, en este caso, la empresa privada o el centro de investigación. Muchas gracias. De nada. Y Jorge, ¿tenía otra pregunta? Sí, bueno, lo primero saludar a Matías y darle las gracias por su excelente presentación, muy concreta, resolviendo dudas muy puntuales de toda Muchas la gracias, audiencia. Jorge. Se agradece eso y ver también el enfoque sobre las patentes que tiene alguien con formación científica. Yo lamentablemente soy abogado, no soy científico, pero siempre es muy útil conocer lo que piensan y cómo las perciben, y por lo mismo, muy brevemente quería conocer un comentario tuyo sobre el tema que estás trabajando y estableciste ciertas ventajas y ciertas potencialidades de las patentes. Y yo te quería preguntar en relación a la pandemia y al COVID, donde hay un desarrollo tecnológico de innovación para mitigar los efectos de la pandemia que ha sido extraordinario, ¿verdad? Y compañías de biofarmacéuticas han obtenido rápidamente vacunas y que han sido patentadas. Lo cual trae, por cierto, el tema del problema tanto de la propiedad de quién tiene esas vacunas y el más amplio acceso de todos los países a esas vacunas. Y hay ahí un conjunto de temas, de issues, que... ¿Se nos fue Jorge o soy yo? No sé, No, fue sí, Jorge. Pedro. El ¿Alcanzó a hacer Estado, la pregunta? Ahí está. ¿Perdón? Sí, que se cortó. Se cortó la señal, Ah, Jorge, se puede repetirla sí, ya como 30 segundos. sí, es que perdón. No, entonces dejémoslo ahí. Ese es el tema. Si puede decirnos algo, Matías, el conflicto entre estos valores. A ver, sí, a ver, mira, en primer lugar, sí, tienes toda la razón, nosotros vimos mucho desarrollo una vez que se inició la pandemia, ¿ya? Para, eh, bueno, no sé si esto es muy confidencial lo que te voy a decir, pero nosotros trabajamos con hartas marcas y con hartas patentes. En el caso de las marcas se vio muy disminuida su presentación con la pandemia, pero por el contrario, empezamos a ver más desarrollo de patentes, mucha innovación relacionada obviamente con tratar de mitigar el COVID, ¿ya? Ahora bien, lo que tú mencionas, claro, de las vacunas, que lo que entiendo está destinado en el fondo la salud mundial versus los intereses personales de cada una de las empresas. Justo se cortó la pregunta, pero me imagino que iba para allá el comentario, ¿no? Claro, va por el tema de establecer el más amplio acceso. Todos los países necesitan las vacunas, no todos van a poder Claro, pagar por ellas. exacto. Hay un sistema de licencias compulsorias, hay un proyecto de ley Exacto. en el Parlamento sobre licencias compulsorias y cómo afectan los procesos de transferencia, porque generan incertidumbre. Y la incertidumbre en general no es algo que es bien recibido por el ambiente Claro, político, por la exacto. economía. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mi opinión, bueno, siempre nosotros, por supuesto que trabajamos en este tema de propiedad industrial, por tanto nuestros intereses son velar por los intereses, valga la redundancia, de las compañías que representamos. Ya de hecho,
Personalmente, nosotros representamos a Pfizer en Chile, entonces nuestro objetivo es defender los derechos de propiedad intelectual que ellos creen, y si ellos, claro, presentan esta patente de invención relacionada a su vacuna contra el COVID, la idea es que se respeten en la mayoría de los países del mundo. Por supuesto que sería ideal si es que Pfizer, no sé, otorgue algún tipo de licencia o baje los costos. Ahora, no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que existan empresas que vayan a copiar tecnologías que en el fondo han sido patentadas, ya sea por Pfizer o por Sinovac o cualquiera de las otras empresas. Eh, Porque en el fondo para algo existe la propiedad intelectual, para algo están las universidades que trabajan en todo el desarrollo, en la investigación, estamos nosotros que tratamos de representar. Entonces, mi visión polite de esto es que en el fondo hay que tratar de velar el interés del cliente, y si es que eso, en el fondo, como te decía, conlleva algún tipo de licencia voluntaria, bueno, estudiémoslo, se revisa con la autoridad. Biden en algún momento estableció que él quería que su empresa en Estados Unidos dieran licencias voluntarias a cada uno de los países donde había COVID, pero eso también genera en el fondo la incertidumbre de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con los genéricos que van a copiar esto? Entonces, estoy de acuerdo en el fondo con protejamos al titular de las vacunas, pero tampoco le demos acceso a los genéricos de que puedan copiar algo que está patentado. No sé si me explico. En el fondo, ojalá que Pfizer y las otras empresas bajen al mínimo posible los costos de las vacunas, con el objetivo de brindarle a la población mundial salud y protección frente a esta enfermedad. Pero esa es un poco mi visión. Perfecto. Bueno, chicos, dado el tiempo, muchas gracias, doctor Jorge Rojas, por sus preguntas y participación. Matías, también muchas gracias a ti por la interesante charla que nos diste hoy. Bueno, el Muchas equipo de gracias a IGT, ustedes. nuevamente por la invitación. Así que estamos cerrando y bueno, nos vemos mañana, pasado mañana, el jueves, en el 7º taller ya. Así que los estamos esperando. Vamos a ver otro tema interesante, como es la formulación de proyectos, que se agarra muy bien del taller anterior y toca temas transversales de todo lo que hemos visto en los talleres, ¿ya? Entonces, muy interesante y les va a ayudar mucho también en cómo enfocar sus proyectos de mejor manera de cara a una formulación de proyectos para postular a un fondo de inversión, para postular a un fondo gubernamental. Así que eso. No sé si Gabriel tiene algo más que comentar para finalizar. Bueno, a toda la comunidad de LUSACH dejar las puertas abiertas para que se acerquen a la Dirección de Gestión Tecnológica cuando vean alguna posibilidad de hacer de su investigación aplicada y que tengan un impacto en la sociedad. Entonces, eso, dejo las puertas abiertas. Está nuestra página de internet de la universidad donde están todos nuestros contactos. Así que, por favor, no duden en acercarse. Perfecto, muchas gracias. Muchas Ya, chicos, que gracias. estén muy bien. Nos vemos. Ya sea, que esté muy bien, un gusto. Gracias, Matías. Muchas gracias.